Buenos días, mis queridos hermanos. Es un gusto nuevamente poder saludarles a través de estas plataformas en este día tan especial, Viernes de Crucifixión, y que juntos podamos alabar a nuestro Dios. Gracias porque todos estamos aquí. Gracias Rosalba, Magda, Iván, Zuli, Joás. Así que quiero pedirles en estos momentos, queridos hermanos, que pongan su micrófono en apagado y que con toda reverencia comencemos este culto. Tenemos unos avisos. El domingo 4 de abril nuestros cultos serán a las 11:15 y a las 18 horas, también vía Zoom y por YouTube.
Así que vamos a estar preparados para participar también de este evento tan especial como es el culto de resurrección. Dice Isaías 53, versículos del 3 al 5. Busquemos el libro de Isaías, capítulo 53, versículos del 3 al 5. Voy a dar lectura. La palabra de Dios dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Vamos a orar, hermanos. Padre, cuántas gracias te damos por tu amor y tu misericordia tan grandes con las que te has manifestado para con nosotros, porque tú un día decidiste escogernos por hijos, pusiste tu mirada sobre nosotros y nos diste una nueva oportunidad de vida. Y hoy venimos ante ti, Señor, entregándote este culto como respuesta a todo el amor que nos has manifestado. Padre, recíbelo, agrádate de él, porque todo lo que hacemos aquí es para tu honra y tu gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es el tiempo de alabanza. Así que pongamos nuestros micrófonos apagados y entonemos allí en nuestros lugares, queridos hermanos, estos cantos en adoración a nuestro Dios. A su nombre, gloria. Junto a la cruz no murió el Salvador, por mis pecados clamaba al Señor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón, limpia su sangre es mi corazón, llena es mi alma de gozo y paz. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria.
los dolores. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. He hallado en Cristo plena salvación, por la sangre que justo perdió. Toda mancha borra de mi corazón, y descanso feliz en su amor. Ya con sangre lavó mis pecados el buen Salvador, y mis culpas todas de Jesús llevó. Oh, cuán grande e inmenso es su amor. Ya del mundo olvido toda la aflicción, porque Cristo mi deuda pagó. Ya soporto firme toda tentación, porque Cristo la fuerza me dio. Ya con sangre lavó mis pecados el buen Salvador, y mis culpas el dulce Jesús llevó. Oh, cuán grande e inmenso es su amor. Vestiduras blancas me dará Jesús cuando venga este mundo a juzgar. Viviré a su lado en la mansión de Dios, donde hay dicha y encanto sin paz. Ya con sangre lavó mis pecados el buen Salvador, y mis culpas el dulce Jesús llevó. Oh, cuán grande e inmenso es su amor. Hermosos cantos que nos recuerdan el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Y es tiempo de prepararnos para el mensaje. Les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 27, versículos 45 al 54. Mateo, capítulo 27, versículos 45 al 54. Y voy a dar lectura. Dice así la palabra de nuestro Dios. Desde la hora sexta,
hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Escuchemos el mensaje: el Rey que da vida por su pueblo. Estamos aquí, continuamos con esta Semana Santa, Semana Mayor, y pues siempre es importante recordar lo que representa esta semana. Disculpen. Bien. Decía yo que estos días es muy importante que podamos recordar lo que significa. Y quiero llevarlos primero a pensar en una pregunta. ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra cruz? ¿En qué piensas cuando escuchas la palabra cruz? Para algunos de nosotros puede indicar una pieza de joyería, puede ser muy bonita o puede ser sencilla, puede ser el producto de un regalo y entonces pues pensamos en esto. Para otros puede representar las dificultades propias de la vida. Hay gente que dice esta cruz que llevo y puede referirse al trabajo, puede referirse a la familia, puede referirse a la esposa o hasta a su propia vida y entonces pues esta cruz que voy cargando. Para algunos y en estos días pues representa cierta emoción a pesar de pensando en lo que representa que Jesús haya muerto en la cruz en medio de dos malhechores terribles de aquel tiempo. Quiero compartirles lo que un ministro presbiteriano que llegó a desempeñarse como capellán del Senado de los Estados Unidos escribe sobre la cruz, Lord John Ogilvie. Él dice: siéntela si quieres, deja que te ocurra a ti si te atreves. Toma al amigo más preciado de tu vida, la persona con quien has conocido el gozo, la diversión y la tristeza, con quien has compartido los profundos lazos del afecto. Ponlo sobre la cruz y observa cómo se retuerce de dolor. Los clavos que traspasan sus amados manos se clavan en las nuestras. Los músculos que se tensan con dolores horribles son los nuestros. El terrible ardor de su lengua y su boca está entre las nuestras. Lo sentimos todo como si estuviéramos allí, porque la persona más preciosa de todo el mundo está allí en nuestro lugar. Siéntela, experiméntala si quieres. Ahora pregunto,
¿Qué viene a tu memoria, a tu mente cuando escuchas la palabra cruz? Y quiero llevarlos a pensar en lo que Jesús para lo que Jesús representa la palabra cruz. Para él es el símbolo que mejor expresa lo que está en su corazón. En esta poderosa escena final del relato de la pasión, Mateo, la lectura que acabamos de escuchar, nos llama a reconocer que la cruz representa toda la totalidad del ministerio terrenal de Jesús y nos permite una mirada íntima en el corazón que Él tiene para este mundo. Simboliza de esta forma la obra de Dios en nuestra vida. Y por decirlo de otra manera, Él es el Rey que da su vida por su pueblo. No lo dice de palabra, lo está experimentando en la propia cruz. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos guíe en el entendimiento de su palabra. Gracias, Padre, porque nos das nuevamente la oportunidad de acercarnos a tu mensaje y recordar y vivir lo que representa que tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, haya muerto por nosotros en nuestro lugar en la cruz, que haya derramado su sangre, para que nosotros no tengamos que ir a la condenación final, sino que al contrario, podamos vivir una vida en victoria, una vida de esperanza, una vida con propósito, una vida nueva. Gracias, Padre, porque Jesucristo, el Rey de Reyes, no se sentó en un trono, fue a una cruz y tomó el lugar de nosotros, el lugar mío como pecador. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos para que podamos recordar y aplicar a nuestra vida lo que tú tienes preparado para nosotros en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 41. Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Por decirlo de alguna manera, la tierra está en luto con su creador. Sí, la tierra está en luto con su creador. El tono de burla de los testigos que están ahí en el Gólgota, de repente se vuelve sombrío. Sí, la oscuridad va cayendo sobre la tierra, aunque es mediodía y están en un lugar desolado. Diríamos como si de repente aquí en Acapulco a mediodía se oscureciera todo. Y no es un eclipse, es precisamente que algo extraordinario está ocurriendo en la creación. Dice que Jesús estaba ya, llevaba 3 horas de estar crucificado. El Evangelio de Marcos en el capítulo 15 dice que lo crucificaron a las 9 de la mañana, así que a mediodía ya van 3 horas que va transcurriendo este sufrimiento. En todo el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo, la oscuridad es un término que evoca cosas terribles. Si la luz simboliza a Dios, la oscuridad sugiere todo lo contrario. El profeta Amós en el capítulo 5, versículo 18 dice: ¿qué aflicción les espera a ustedes que dicen, si tan solo hoy fuera el día del Señor? No tienen la menor idea de lo que desean. Ese día no traerá luz, sino oscuridad. De esta manera, las tinieblas manifiestan aquí algo terrible. Aquel que pensó que se había salido con las suyas, Satanás, que había dicho: voy a acabar con el Hijo de Dios, voy a acabar con el Hijo del Hombre, voy a acabar con aquel que vino a transformar las oscuridades de esa tierra, de la tierra de Israel, en tierra de esperanza. Voy a enterrar todas las aspiraciones de ese pueblo que clamó: el Rey que viene, el Hijo de David. Satanás ahora se ve oscurecido. Dios está enojado, a disgusto con toda la humanidad porque están crucificando a su Hijo. Y el juicio divino viene sobre los pecados del mundo, así como lo dice el profeta Amós. Y continúa el relato, versículo 46. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte:
Elí, Elí, lama sabactami, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Se pueden imaginar? Está la oscuridad terrible, hay un silencio, la gente está expectante a lo que ocurre ahí, al sufrimiento de estos hombres, Jesús y los dos que están con él colgados, y de repente una voz grita, Elí, Elí, lama sabactami, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y observemos la combinación que hace la descripción de Mateo entre las tinieblas y la exclamación de Jesús, que hay una estrecha relación entre ambas. La penumbra es un símbolo y se encuentra ahí un contenido, exclamación agónica. Así que la escena se vuelve más dramática. En este momento, Jesús recuerda las palabras que el Salmo 22, versículo 1 dice, aquel salmo que escribió el rey David. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Y ustedes pueden leer todo el Salmo 22, que de hecho en los otros evangelios se va revelando diferentes partes. Es el lamento de aquel que no encuentra paz, es el lamento de aquel que no ve el rostro de Dios, es el lamento de Jesús que en ese momento se siente desamparado de su Padre. Y entonces, Mateo se centra en ese abandono de Jesús. Sí, ahí nos quiere llevar el evangelista, a que podamos ver esa imagen tan terrorífica de un hombre abandonado a su suerte, ahí en la cruz. ¿Saben? De las 7 exclamaciones de Jesús desde la cruz, las que conocemos como las 7 palabras, este es el único que menciona Mateo y Marco, y que tiene un profundo significado que, ¿saben?, hasta el día de hoy los especialistas no logran entender por completo. Mateo nos está proporcionando un enfoque singular sobre los sentimientos de Jesús en la cruz, que se siente literalmente abandonado a su suerte. Como cuando alguien está solo y que clama, ¿dónde están mis amigos? ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde están? Yo no me puedo imaginar lo terrible que es en este momento para los que están pasando por la pandemia y particularmente los que están internados, los que están intubados, los que están ya con oxígeno. Esa angustia porque lamentablemente casi todas las noticias que tenemos de aquellos que son internados, intubados, casi todos son desenlaces fatales. Y allí en la soledad de su cuarto, tratando de clamar, ¿dónde está mi familia, mis seres queridos? No veo a nadie. Jesús en ese momento se siente abandonado en la cruz. Y esto porque está llevando el pecado de su pueblo. Y en ese momento se siente separado aparte del Padre. Está cargando con esa retribución divina, que es el castigo justo por los pecados de los seres humanos. Es esa copa que tomó previo a que llegara al Gólgota, esa copa que tomó en Getsemaní, que indica la ira del Padre sobre él y el castigo que va a llevar sobre sus hombros. Y saben, Jesús no solamente lleva la carga del pecado de la humanidad, sino que se convierte en pecado por nosotros. Así lo dice 2 Corintios 5:21. Pablo escribe, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. El justo, el buen hombre, el que había cumplido los mandamientos, el que es una persona ejemplar, tiene que pagar. ¡Qué terrible! Porque horas atrás, Pilatos puso ahí en contraste un hombre malhechor, terrible, con fama extraordinaria de maleante, Barrabás, y el pueblo dice que lo dejen libre, que regrese a su casa, que viva su vida. Y al hombre que Pilato y todos los que están ahí observan como un hombre indefenso, justo, a él que lo crucifiquen. Y está ahí,
en la cruz. William Hendriksen, un comentarista, un biblista muy famoso, habla gráficamente sobre la oscuridad que presagiaba la exclamación de Jesús y dice: la oscuridad significa juicio, el juicio de Dios sobre nuestros pecados, su ira como si ardiera y saliera del corazón mismo de Jesús, de manera que Él, como sustituto nuestro, sufrió la más intensa agonía, la aflicción más indescriptible, el aislamiento o abandono más terrible. El infierno vino al Calvario aquel día y el Salvador descendió a él y llevó sus horrores en nuestro lugar. Porque cuando muere una persona que ha hecho lo terrible, lo malo, pues decimos es lo justo. Cuando él reconoce que ha hecho lo malo, pues estoy pagando mis culpas. Pero cuando el justo muere por los injustos, es algo que no podemos entender y que Dios lo hace realidad por nosotros, por amor a nosotros. El abandono de Jesús es horrendo, pero tiene un propósito. Sí. Y antes de pasar a ese propósito, quisiera hacer una breve reflexión para que no nos quedemos con una idea errónea. Aunque el Padre abandonó a Jesús, esto no afectó su relación real. Es decir, Jesús no fue apartado de la esencia o de la sustancia misma del Padre. Él sigue siendo la segunda persona de la Trinidad. Más bien, la humanidad divina, sostenida por Jesús, es la que experimenta este castigo total de la muerte por los pecados de la humanidad. Es Jesús hombre el que lo está sufriendo. Anteriormente, él ya había dicho a sus discípulos que su misión de su vida consistía en dar o ser el rescate por muchos. Él había hablado de esto a lo largo de las últimas semanas de su ministerio cuando venía caminando hacia Jerusalén. Así que en este momento se está cumpliendo esa predicción o profecía fatal. Y esto establece el fundamento de lo que nosotros conocemos ahora como la doctrina de la expiación. Sí, Jesús en la cruz toma el lugar, paga por los pecadores. Hay una sustitución penal. Él cubre la falta tuya y mía. Jesús sufre el castigo que nos corresponde a nosotros por nuestros pecados, porque nosotros sí somos malos, porque nosotros somos rebeldes, porque nosotros somos inconstantes, porque nosotros somos perversos. Y aún si no lo quisiéramos hacer, nuestra naturaleza nos revela. ¿O qué pasa cuando te enojas con alguien cercano? ¿Qué pasa cuando alguien se te atraviesa en el carro? ¿Qué pasa cuando tienes una limitación física? ¿Qué pensamientos, qué intenciones? No todo es sano, aun aunque quisieras comportarte dignamente. Jesús sufre nuestro castigo, lo que nos corresponde a nosotros. Él paga por nuestro pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y en su separación de Dios experimenta el castigo mortal por los pecados de toda la humanidad, tuyos, míos, de todos los lugares y de todos los tiempos. Y ahora, incluso en la profundidad del abandono de Jesús a su sacrificio expiatorio, sigue sabiendo que esta experiencia no lo separa, sí, del todo del Padre, porque Él clama: Dios mío, sabe que lo escucha. Pero esta separación relacional que se produjo mientras llevó los pecados de la humanidad, no pudo separarlo por completo de Dios, porque su confianza consumada en el Padre le hace esperar que no será abandonado para siempre, y porque la unidad real entre ellos es indisoluble. Por ejemplo, pensemos en un padre. A lo mejor puede estar descontento porque el hijo, la hija dice: yo me voy de esta casa, ya no quiero saber nada de ti, voy a hacer mi vida y de ella voy a hacer una vida terrible, de despilfarros, una vida que me dé gusto a mí mismo. Y claro que el padre, la madre sufre por lo que hace el hijo y lo deja ir, pero nunca deja de pensar en él. Y si el hijo un día regresa, lo va a recibir.
lo va a recibir. Yo he visto muchas personas que han corrido a sus hijos porque, sobre todo a las mujeres, porque salen embarazadas sin haberse casado cuando estaban muy jóvenes, le dice: yo ya no quiero, has deshonrado este hogar, vete de aquí, no quiero saber nada. Pero cuando traen un bebé en los brazos y ella quiere que el padre, que el abuelo lo conozca, el abuelo se derrumba, la abuela lo hace y son bienvenidos en casa. Mateo 27:50 termina esta escena. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó el Espíritu. Jesús sabe que su sufrimiento está llegando a su fin y clama en voz alta. Nosotros no conocemos el contenido si nos quedáramos solamente con el Evangelio de Mateo. No sabemos qué clamó, gritó y no sabemos qué pasó. Esta es una representación abreviada para la experiencia de la muerte. Aunque ninguno de los escritores de los evangelios describe la muerte de Jesús, lo que dice simplemente es que murió. Y de esta manera señalan la singularidad. Esta muerte única es la muerte así, entre comillas, la muerte de alguien extraordinario. En realidad, Mateo muestra que hasta el final Jesús mismo mantenía el control sobre su destino. Se acerca voluntariamente a la muerte. Y esto apunta claramente a lo que el Evangelio de Juan aclara de forma explícita. Jesús llega al reconocimiento de que ha pagado por completo la deuda por el pecador. Con un grito de victoria, Jesús exclama: consumado es. Juan usa una sola palabra, porque esto en griego es una sola palabra, para recoger ese triunfo. Esta frase traducida consumado es, con frecuencia en los tiempos antiguos, sobre todo en los recibos griegos, significa pagado por completo. Es decir, que Dios ya expidió con la muerte de Jesús, la deuda está saldada, ya no se debe nada. La redención que Jesús vino a conseguir se realiza en todas sus formas. Ya no vamos a ser juzgados por nuestros pecados, ya no vamos a ir al tribunal, ya no vamos a ser sentenciados de muerte, ya no vamos a derramar nuestra sangre para expiar nuestro pecado. Ya lo hizo Jesús. Todo está completo. Y ahora Mateo pasa a darnos 3 testimonios de lo que ocurre. Sí, porque el rey que da su vida lo hace para transformar la realidad. 3 testimonios de que Jesús muerto sigue siendo rey. Mateo recoge de inmediato varios acontecimientos que siguen a la muerte de Jesús y que proporcionan un testimonio histórico profundamente de reflexión a lo largo de 21 siglos de cristianismo y que nos impactan por esta muerte de Jesús. El primero está en Mateo 27:51, la primera parte. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Este es el primer testimonio, procede del templo. En el momento que Jesús muere, la cortina del santuario del templo se rasga de arriba a abajo. ¿Saben? No era cualquier cortina, no era una tela, un paño ahí insignificante. Era una tela elaborada de tejido de 72 trenzadas, retorcidas de 24 hilos cada uno. Y si sabes un poquito de física, cada hilo que trenzas le da mayor resistencia, sea un hilo, sea un alambre, lo que tú quieras. Así que imagínense la resistencia que tenía esta cortina. Y el velo medía 18 metros de alto por 9 de ancho. Ni nuestro templo de Manuel mide eso.
El templo de Manuel, más o menos ahora que estuvimos construyendo, llega por ahí de los 6 metros en su parte más alta. 3 veces más esto. Y el ancho. Así que hacía falta una fuerza extraordinaria para rasgar este imponente templo. De modo que este incidente supone un testimonio memorable, que significa la muerte de Jesús. Este desgarramiento de la cortina, que separa el lugar santísimo del resto del templo, recalca la eliminación de la separación entre Dios y el pueblo. Y es una señal adicional del juicio divino sobre la actividad del pueblo de Israel. Esta cortina de 18 metros de altos se divide de arriba a abajo, y esto indica que Dios mismo es el que está haciendo la abolición, el que está quitando la separación del lugar santísimo. Recalca que esta forma nueva, esta forma ahora de relacionarnos con Dios, están abiertas las puertas para todas las personas que entren en la presencia de Dios por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, por la fe en el sacrificio, por creer que eso es todo lo que necesitamos. Hebreos 10:20 lo dice así: por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina del lugar santísimo. Dado que solamente el clero sacerdotal, el alto clero, la aristocracia sacerdotal, pudo haberse enterado de lo que ocurrió ahí en el templo con el velo, lo más probable es que tan solo unas pocas semanas más tarde, cuando numerosos sacerdotes se convierten, de esto da testimonio el libro de Hechos capítulo 6 versículo 7, ellos mismos hayan informado ahora a los nuevos cristianos lo que sucedió en el templo. Y hay algo que resalta sistemáticamente, que Mateo viene diciendo desde el primer capítulo, desde el momento en que fue anunciado Jesús. Esto ocurrió para que se cumpliera. Es el cumplimiento, el cumplimiento, el cumplimiento. Y aquí alcanza su clímax. Jesús cumplió toda la justicia cuando acometió su ministerio terrenal. Cumplió con la ley, con las profecías. Por decirlo de otra manera, cumplió con lo que Jesús dice, con lo que el Padre dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, este es mi Hijo amado que cumple mi voluntad. Porque a veces nosotros los padres decimos: tengo un gran hijo, tengo un extraordinario, pero en casa podemos estarnos peleando, gritando o vivir con descontento porque sabemos que nuestro hijo no es exactamente una persona ejemplar. Pero a nuestros ojos, pues es nuestro buen hijo. Dios pudo haber dicho esto de Jesús, pero toda su vida es el cumplimiento de las profecías. Es un hombre que la gente dice: verdaderamente tú vienes de Dios, verdaderamente tu palabra cumple lo que tú dices. Así que la cortina del templo que se rasga es el testimonio de que el sacrificio de Jesús en la cruz ha cumplido todas las expectativas, todo lo que se esperaba, todo lo que anuncia el sistema de sacrificios. Por decir, la ira de Dios está satisfecha permanentemente en este sacrificio. Jesús toma el lugar de los pecadores, los seres humanos. Jesús es el nuevo templo al que se puede acceder de forma permanente, y todos los que acudimos a Él lo reconoceremos y reconoceremos al Padre también como nuestro Padre. Mateo 27, 51, 52 dice: la tierra tembló y se partieron las rocas, se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. El segundo testimonio de este conjunto de testimonios es el del terremoto, que parte en dos las rocas y resucita cuerpos. Mateo dice que la tierra tembló y las rocas se partieron. Este lenguaje implica que es una acción terrenal, un suceso divino que ocurre ahí en la cruz, pero
el territorio de Palestina es parecido a nuestro territorio, está asentado sobre una falla sísmica, los terremotos son frecuentes en la región, así que la gente pudo haber estado acostumbrada, como ocurre aquí en Acapulco, sentimos un terremoto, un temblor, bueno, sí nos genera un poquito de congoja, pero seguimos nuestra vida, sabemos que no pasa nada. Que las tumbas sean abiertas, pues tampoco es extraño. Aquí los panteones más viejos de Acapulco tienen lápidas rasgadas, tumbas semiabiertas, porque pues, los temblores son frecuentes. Pero lo extraordinario es esto. Mateo menciona algo que no hacen los demás evangelistas, que los cuerpos resucitan, que volvieron los santos. Y aquí es donde está y cambia toda la escena. Esta es una acción que solamente se puede atribuir a Dios directamente. Sí, este terremoto no fue casualidad, no fue el movimiento de placas tectónicas que ocurren frecuentemente. Esto ocurrió intencionalmente porque Dios está mandándolo. Y cuando ocurre, los santos, ¿sí? Los santos, que es un modismo que se utiliza en el Nuevo Testamento para decir aquellas personas que han fallecido y que tienen un destino seguro, es decir, que se comportaron bien, que agradaron a Dios, que tuvieron fe en Él y que tienen una esperanza al fin de los tiempos, que van a tener un descanso eterno o que van a estar con el mismo Señor. Así que se refiere probablemente a figuras piadosas del Antiguo Testamento, héroes o mártires de la historia de Israel, escogidos para dar testimonio milagroso de lo que acababa de ocurrir en la cruz. Y claro que esto nos hace pensar en lo que ocurrió allá, cuando allá en el monte de la transfiguración aparecen Moisés y Elías. Solamente que en aquella ocasión no aparecieron de forma corporal. Aquí hay una resurrección corporal. Dice el texto que inclusive dejando el panteón, allá donde estaban enterrados, el lugar de los muertos, que era fuera de la ciudad, vinieron a la ciudad de Jerusalén y convivieron, y muchos fueron testigos. Mateo, que escribe, alguien pudo haberlo desmentido, no es cierto, no hubo eso, pero hubo testigos de los resucitados, de esas personas santas. Esto le permite ver a todos los que leemos el Evangelio que el juicio de Jesús pronunciado sobre el liderazgo de Israel y su condena en los capítulos 23 y 24 se está cumpliendo. Israel sigue estando en los planes de Dios. De esta forma, las tumbas que se han abierto milagrosamente en el momento de la muerte de Jesús son un anticipo de su resurrección que ocurrirá en 3 días. Su aparición ante la gente de Jerusalén es un testimonio de la eficacia de la obra de Jesús en la cruz y la declaración de su victoria sobre la muerte en su resurrección y en la de ellos. ¿Se acuerdan? El domingo decíamos, la victoria del rey que viene a Jerusalén no se da en la entrada triunfal, la victoria se da en la cruz, con todos los efectos, con todas las repercusiones que eso tiene. En la cruz, Jesús derrota al peor enemigo que teníamos los seres humanos. El día que comas de este fruto ciertamente morirás, y todos nacemos para morir, unos antes, otros después. Pero Jesús, y en este acto se anticipa que la muerte será derrotada y la resurrección será la última palabra del Señor. Jesús se convierte entonces en la primicia, en el primero que resucitará. Y dice Primera de Corintios 15:20, pero lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de la gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Y Mateo llega al versículo 54, cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron, verdaderamente este era el Hijo de Dios.
Este es el tercer testimonio que sigue a la muerte de Jesús, la del centurión y los guardias en el escenario de la crucifixión. El centurión es un oficial al mando de un centenar de soldados. Ha estado probablemente al servicio del juicio romano desde que ocurrió allá en la casa de Herodes, de Pilatos, todo lo que ocurrió con la flagelación, con la mofa, con la burla que hacen los soldados. También es muy probable que este hombre haya sido testigo de muchas crucifixiones, porque los centuriones se ganaban en el campo de batalla y a partir de hacer cosas en el nombre del imperio, pues su lugar para tener cierta jerarquía en el ejército. Así que los sucesos catastróficos del terremoto, la apertura de las tumbas y además la forma de morir de Jesús se combinan para provocar en ese hombre y los que están con él esta declaración: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y está formulado en una expresión muy positiva, que se hace como una confesión y que queda ahí para los lectores del Evangelio de Mateo, para que entiendan que el centurión y sus hombres no están sencillamente aterrados, sino que están reconociendo que Jesús verdaderamente, que también puede ser traducido con seguridad, o también como una expresión que usamos aquí muy latinamente, de veras, este es el Hijo de Dios. La confesión de fe comienza aquí. La comprensión más satisfactoria de esta declaración es que, por poco que pueda haber entendido este hombre o estos hombres, es un verdadero paso de fe. Los que lo han ejecutado, terribles, desalmados, insensibles al dolor, ahora dicen: este hombre verdaderamente es el Hijo de Dios. Su corazón se estremeció. ¿Qué acabamos de hacer? Pero también su corazón se llena de esperanza, porque han reconocido, han identificado la identidad verdaderamente de Jesús. El título que lleva allá arriba dice: Jesús, el Rey de los Judíos. Y se acuerdan, si leen todo el relato de este capítulo 27, los sumos sacerdotes, los religiosos fueron y le dijeron a Pilatos: oye, cámbiale ahí, di que él decía que era el Rey de los Judíos. Y Pilatos dice: lo que escrito, escrito está. Mientras ocurre toda la escena de la crucifixión, la gente dice: está muriendo un pecador, está muriendo un blasfemo, está muriendo uno que quería ser rey. Pero cuando muere y después de todos los acontecimientos, la respuesta es: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y esos hombres desalmados, violentos, acostumbrados al sufrimiento, fueron quebrados por la fe en esa tarde. En estas impresionantes imágenes para los lectores de Mateo, los sucesos catastróficos que aquí se mencionan testifican las verdades y la verdadera identidad de Jesús. Él es el Rey prometido, Él es el Mesías esperado. Queda clara la identidad de Jesús, y el centurión y sus hombres dan el paso de fe para reconocer la verdad de este testimonio. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros? No debemos de disminuir la monstruosidad de la cruz, porque es allí donde Dios mismo, hecho hombre, sufrió una muerte que fue única. Llevó la carga del pecado por la humanidad y experimentó la separación máxima de Dios, aunque retuvo en su conciencia una dolorosa intimidad con su Padre. Martín Lutero, un hombre que estaba buscando encontrarse en paz con Dios, como muchos hoy, al meditar sobre el significado de la cruz, nos da idea de cómo debemos de pensar y nos da una advertencia.
Algunos meditan con tanta falsedad que solo ven las culpas de Judas y los judíos. Algunos llevan crucifijos para que los protejan del agua, del fuego y de la espada, y convierten el sufrimiento de Cristo en un amuleto contra el sufrimiento. Otros más lloran y ahí acaba la historia. Si has visto La Pasión de Cristo, esa película, claro que vas a llorar. Pero Lutero nos exhorta a evaluar con sinceridad la cruz, de manera que no la rebajemos, ni pasemos por la alto demasiado rápido, no sea que nos perdamos su más profunda relevancia. Y entonces continúa su exhortación. Dice: la verdadera contemplación es aquella que encoge el corazón y golpea la conciencia, como ocurrió con el centurión y sus hombres. Debes sentirte abrumado por la terrorífica ira de Dios, que odió tanto el pecado que no escatimó a su Hijo unigénito, porque todos nacemos para morir. Y qué terrible es la muerte del que no tiene esperanza. Tú y yo la tenemos en Cristo. Si pues Cristo está firmemente plantado en tu corazón y te has convertido en un enemigo del pecado por amor y no por temor, entonces, en lo sucesivo, el sufrimiento de Cristo que empezó como sacramento puede continuar toda la vida como ejemplo. Cuando la tribulación y la preocupación te asalten, piensa cuán ligeras son comparadas con las espinas y los clavos de Cristo. Qué terrible hubiera sido que tú, que yo hubiéramos estado en la cruz, porque es lo que nos merecemos. Si estás frustrado, recuerda que lo ataron y lo arrastraron. Si el orgullo te acosa, considera cómo se burlaron del Señor y cómo fue menospreciado por los malhechores que están a su lado. Si la falta de castidad incita tu carne, recuerda cómo la suya fue golpeada, traspasada y golpeada. Sí, lo que tú y yo nos tenemos que limitar por amor al Señor, por dar buen testimonio, no es nada con lo que Jesús tuvo que sufrir. Si el odio, la envidia y la vergüenza te tientan, piensa cómo intercedió Cristo por ti y por todos sus enemigos con lágrimas, aunque se había podido vengar de ellos él mismo. Si estás afligido y no puedes hacer lo que quieres, anímate, como nos ocurre ahorita en este sano aislamiento, y di: ¿por qué no debería yo sufrir si mi Señor sudó sangre por cada angustia? Es asombroso que la cruz de Cristo haya caído en el olvido. ¿Por qué? ¿Acaso no es el olvido de la cruz que nadie quiere sufrir, sino más bien disfrutar y eludirla? Es decir, vivimos en una vida de autocontemplación, de placer, y se nos hace terrible cargar nuestra cruz y seguir al Señor, con todo lo que eso implica. Al meditar en la cruz, Lutero y los autores del Nuevo Testamento nos dicen que su sombra encontramos un ejemplo para nuestra propia vida, no en algún tipo de autodegradación irreflexiva, sino en la conformación de por vida al ejemplo de Jesús, quien vio en la cruz la misión de su vida y entregó su ser para que otros pudieran vivir. Tú y yo,
los que han vivido durante 21 siglos de cristianismo y los que vendrán mientras el Señor no regrese. Por su llaga fuimos todos curados, y los que no éramos pueblos, en Cristo venimos a ser pueblo de Dios, y los que estábamos condenados a muerte, tenemos vida en su nombre, porque Jesús es el Rey que da su vida por su pueblo. Vamos ahora. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado nuevamente de acercarnos a tu palabra. Te rogamos que tú nos sigas guiando a toda verdad y nos ayudes, Padre, para tomar nuestra cruz, para vivir agradecidos por lo que tu Hijo hizo en la cruz y para que podamos responder con una vida que te agrada, que te complace, cumpliendo con tu voluntad. No podemos solos, por eso pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a continuar con el culto. Damos muchas gracias a Dios por el mensaje que hoy nos trajo el pastor. Y una forma de agradecer, mis hermanos, también es a través de nuestras ofrendas. Entonces, te voy a pedir que en este tiempo en que vamos a entonar una alabanza, tú anotes los números de cuenta que van a aparecer en nuestra pantalla, o bien le hables al pastor, como siempre hemos dicho, nuestra hermana Magda, que con mucho gusto pasarán a recoger también tu ofrenda. Entonces, vamos a iniciar. Leamos en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículos 1 y 2, lo que dice la palabra de Dios. Éxodo, capítulo 25, versículos 1 y 2. Voy a dar lectura a la palabra, dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata y cobre. Vamos entonces a entonar esta alabanza que aparecerá en la pantalla y después puedes depositar tu ofrenda o llamar a nuestros hermanos para que pasen a recogerla. Recuerda apagar tu micrófono mientras estás entonando esta alabanza. Y para que la tengan en abundancia. En la cruz murió mi Jesús, con su muerte vida me dio, por su gracia me transformó, y la vida abundante me concedió. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de vida en mía. Él es la fuerza de vida eterna que brota siempre en mi corazón. La mujer que fue y tocó el vestido del Señor, por su fe salud recibió, y la vida abundante Jesús me dio. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día.
Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. En la cruz Vive al malhechor, en su alma la salvación, vida eterna pude alcanzar, pues la vida abundante Jesús me dio. Vida abundante Jesús va a ofrecer, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. Oremos, hermanos. Padre, cuántas gracias te damos por todas las bendiciones que hemos recibido de tu mano. Gracias, Padre, porque nada nos ha faltado. Tú has suplido cada necesidad que hemos tenido en nuestra vida. Por eso hoy, Padre, traemos delante de ti estas ofrendas, rogándote, Padre, que tú te agrades de ella y que todo sea usado para tu honra y tu gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a terminar nuestro culto, pero yo les quiero invitar para que compartan. Ahora que tenemos estos recursos audiovisuales, pueden compartirlo con sus amigos, con sus familiares. Nos sirve para anunciar el nombre del Señor, pero también para compartir quiénes somos. Entonces, hoy recibirán ya, bueno, ya está ahorita arriba en YouTube esta grabación, y más tardecito la podrán también tener en Facebook. Vamos a orar para terminar. Yo les invito que este día podamos valorar, platicar. Más al rato vamos a subir un video también para los niños, para que puedan comentar acerca de lo que significa esta Semana Mayor, y muy particularmente que Jesús haya tomado nuestro lugar en la cruz. Oremos. Te damos muchas gracias, Padre, por tu amor, por tu cuidado. Gracias porque sin merecerlo Jesucristo murió por nosotros. La paga del pecado que nos correspondería a nosotros, Él la tomó, y todo fue saldado para que podamos tener vida, para que podamos esperar en tu nombre. Gracias, Padre, porque con un amor que no podemos comprender, tú nos has amado. Te ruego, Padre, que tú nos guardes, nos bendigas, nos permitas valorar, pero también anunciar lo que significa la cruz, y que podamos todos los días comprometernos a vivir esa vida que tú ganaste en la cruz con tu sacrificio, que podamos vivir la vida que te agrada a ti, cumpliendo tu palabra y escuchando la voz del Espíritu para que hagamos lo que a ti te agrada. Y ahora, mis amados hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, la comunión y pastoreo de su Espíritu sea con cada uno de nosotros, nuestras familias, con esta congregación Emmanuel y con todo su pueblo, ahora y siempre. Amén. El domingo es domingo de resurrección. Les invitamos para que participen de este culto, lo vamos a mencionar, que te puedas vestir de blanco y que podamos participar a las 11:15 de este culto, el culto especial de resurrección. Te invito para que pongas tu micrófono en silencio para poder cantar la última alabanza, y después de esa alabanza podemos abrir nuestro micrófono para podernos despedir. Hermoso eres, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor.
que me salvó y me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Hola, saluden. Oh. Hola. 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 ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Ya te vi, ya estás bien. Ya puedes caminar. Todavía no. No puedes y ya me dejaste plantada. Me duermo. Está bien, descansa, ya te dije. Bueno, Que descanses. despídanse del público y ya seguimos aquí en la sala. Ya todo el mundo. Bendiciones, les Bendiciones a esperamos todos. el domingo.